Hola amigos de Contexto, como cada día Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo les acompañan y hoy tenemos un tema muy interesante, divertido, histórico. Vamos a hablar de música cubana. Mucho nos gusta la música a los dominicanos y mucho nos gusta la música cubana que la sentimos tan caribeña, la bailamos, la escuchamos. Bueno, pues ¿de dónde salen todos esos ritmos, estos tambores? Esta salsa, este son, estas baladas. Bueno, a ti, Julio, que te gusta mucho la música cubana, que nos gusta la música latina, bueno, vamos a compartir hoy con José Martí, que es un analista económico, social y ahora también musicólogo, si así pudiéramos decir. Es también una persona que disfruta muchísimo de la música cubana, desde pues el son hasta el jazz, y nos va a explicar de cómo confluyen en este tipo de música lo que es la música africana, la música china, la música árabe. Bueno, cómo se hace un sintetismo en lo que es la música cubana, la cual disfrutamos muchísimo nosotros los dominicanos y ya incluso compite con el merengue en los sitios de baile, en los sitios de escuchar, incluso en el radio. Bueno, José, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bien, cuando hablamos de la música en Cuba, yo me recuerdo mucho de Alejo Carpentier, el gran escritor cubano, que la gente lo conoce como un escritor y publicista muy importante y diplomático, pero en realidad decía Carpentier que es lo que era un musicólogo, ante todo, que su gran pasión fue el estudio de la música. Y para mí uno de los mejores libros que él escribió se llama La música en Cuba. La música en Cuba. Cuando hablamos de la música en Cuba, hay que tener una concepción más amplia, porque yo diría que el son es tan dominicano como cubano, como lo es también exportado o adaptado o sintetizado en Puerto Rico, digamos, las Antillas hispánicas, pero también lo es en la costa de Colombia, la costa del Caribe, en Venezuela, en Panamá. Es decir, hay un común denominador de este proceso de transporte forzado de población africana durante la esclavitud a el Caribe, en el sentido más amplio, el Caribe como conjunto, incluyendo la tierra firme, lo que hoy son los Estados Unidos, que era Luisiana francesa y parte de las colonias, las 13 colonias norteamericanas que estaban en la parte del sur, donde había esclavitud. Sí, todo el sur y el centro y oeste norteamericano. Hasta Virginia, ¿no? Hasta Virginia y hasta Florida también. Florida en un momento también fue estado esclavista. Exacto. Texas, todo lo que es sur. Pero los estados originales, que sí, fueron debajo las 13. de la Mason-Dixon, ¿no? Sí. Ahí donde está Washington, D.C., la línea para abajo, todo eso es esclavista. Entonces, toda esta influencia también africana, que estuvo muy segregada, el apartheid en las sociedades anglófonas fue mucho más fuerte que en las sociedades lusófonas por los portugueses. En Cuba fue muy fuerte. En Cuba y en también. Brasil también. Sí, pero hubo mestizaje. Eh. Hubo mestizaje. Pero sí, pero había oficialmente no una teoría oficial de separación de razas, pero por ejemplo sí socialmente había una división muy marcada, tanto en Cuba como en Brasil. De hecho, si tú recuerdas el almanaque mundial que se publicaba antes, Cuba siempre aparecía con un 75% de población blanca. Sí. Porque el mestizaje era muy, muy bajo. Sí. Ahora ha aumentado. Ahora puede haber aumentado, no sé cómo está ahora. Y en Brasil también es muy pronunciada, pero en Brasil es más bien por zonas. Sí. Tú tienes la zona del este, norte, el noreste. Es mayormente afro. En el centro es más bien portugués y abajo prácticamente nórdico, alemán, Río Grande do Sur, Santa Catarina. Entonces ahí como tienen un espacio tan inmenso, pues pueden darse el lujo de tener una división. Pero socialmente es muy marcado la división racial, y en Cuba tú lo ves
hasta hace poco en la composición de los comités centrales, la mayor parte eran blancos. Eran blancos. Sin embargo, la música sirve para unir estas clases porque La música fíjate sirve. que no es, la música afro-antillana en este caso, no es para blancos, es para toda la población. El término que era lo que estaba hablando Julio al principio. Hay un gran escritor también cubano, Fernando Ortiz, que antropólogo, que desarrolló, era sociólogo también, pero desarrolló muchas teorías sobre el aspecto de los ritmos afrocubanos en Cuba y en parte de las Antillas. El término es sincretismo cultural. Exacto. Entonces tú tienes una migración forzada a través del comercio transatlántico, que era lo que estaba... Si vamos a ver la gráfica del en la comercio cosa. transatlántico de esclavos. El comercio transatlántico, entonces tú tienes el componente humano que viene de África, ¿no? De las masas de esclavos en África. Ahí está. Aquí tiene una consideración general sobre la esclavitud y los portugueses, cuando comenzaron a explorar el área del Atlántico, Sí. Atlántico Bajo, bajaron el Cabo Bojador, Sí, ahí Atlántico Sur. que dobla, sí, comenzaron a instalar factorías, se le llamaban, donde ellos captaban una serie de esclavos que venían del interior de las regiones africanas. Muchas de ellas eran combates entre etnias y tribus africanas que capturaban y iban a la costa y le vendían. Rara vez, si no nunca, entraban a la foresta a buscar esclavos. Entonces comienzan ahí arriba, en el área de la Ahí Senegambia. hay un hecho importante y es que fíjate que la principal ruta que antes se creía que era África Occidental Norte es Angola. Sí. Oh, Angola era un gran mercado. Míralo ahí. gran Sí, mercado. enorme. Hubo varias consideraciones ahí. Hubo en 1528, hubo una rebelión de los esclavos celotes, los waluf, aquí en el ingenio de Aquí Mano en la Guayabo, Española. por Mano Guayabo, por ahí. El ingenio en Gombe. Había un ingenio ahí, uno de los primeros, si no el primero, hubo una rebelión. Y esos eran esclavos que venían del área de la Senegambia, fuertemente islamizados. Y hubo un conato de encuentro ahí. El rey de España lanzó un decreto diciendo que no captaran esclavos de esas regiones. Por ser islámicos. Pues, había una combinación con el islámico y el islámico tenía un sentido mucho más aguerrido de la independencia y de la rebeldía, por cuestiones también, claro. consideraciones religiosas y culturales. Entonces comenzaron a ir bajando y bajan hasta el río, al delta del río Níger, lo que es Nigeria ahí, y entran en las culturas forestales. Entonces eso va a tener un impacto muy importante. Van a comenzar a traer gente del Congo, ¿Qué tan diferentes de eran? Angola. Es muy los diferente distintos porque lugares de aquí África? arriba... Otra vez pon Sí, la anterior. La gráfica anterior. Pon el mapa anterior, por favor. Arriba, ¿verdad? En África. Al tener esa influencia árabe, lo que predomina son instrumentos de cuerdas. La luta y la guitarra, Sí. que es una rudimentaria, Sí. salen de ahí. Entonces la música no tiene ese componente rítmico tan fuerte De tambores. como en las sociedades forestales, donde es el tambor. Ah, claro. Porque tú estás cubierto, Claro. tú tienes una religión prácticamente monoteísta y en la otra tú tienes politeísmo y animismo. Pues tú estás sembrado ahí en la selva, rodeado de 100 tipos de clases de árboles, entonces tú obviamente desarrollas instrumentos de percusión que tienen que ver con los materiales que la geografía te da. Y Claro. comienzan ahí todos esos tambores. Y eso va a tener una gran incidencia porque cuando es en Cuba, que también está dirigido por España, van a traer Congo, Carabalí, Nigeria, Angola y el Congo. Van a ser los componentes básicos. Que van a ser los de la tambora. las tribus etnias principales. ¿Y, Van a lo- traer y lo- también y los de en las nosotros. cuerdas cuáles eran, José? Bueno, Bambara, Celote. Los de la zona de Senegal. Senegambia, que el río Senegal es una frontera natural ahí. Sí. Entonces ahí como que se detiene ya el desierto. El Islam logra penetrar muy fuerte en lo que hoy es el norte de Nigeria, que es donde está el grupo Boko Haram. Sí, ¿no? Es En Senegal es islámico sí, también. sí, un componente importante. Llegaron por ahí y penetraron también en el desierto. Todo el centro, Mali, Níger, todo eso son las tierras sudánicas, como le llamaban, porque Sudán en árabe es tierra de negros. Sí. Sudánico Sí. ahí, y son los árabes los que comienzan ese comercio. Decirlo históricamente, el comercio de esclavos es la penetración que van haciendo los reinos árabes en el norte de África, comienzan a entrar y crean rutas transsaharianas allá abajo. Todos esos esclavos
se llevaban, un gran componente era el mercado de esclavos que había en Granada, en Córdoba, en España, ahí lo comerciaban, y es de ahí que sale el término esclavo. Porque en la antigüedad clásica, Grecia y Roma, lo que hay es siervo. El esclavo viene porque muchos eran rubios, venían de las regiones eslavas, y de eslavo viene esclavo. Y lo traían aquí, y de ahí lo despachaban de España, venían todos los buques, generalmente portugueses. Iban a un centro importante, primero fue Jamaica y después Haití. Y Cuba viene posteriormente. Cuba va a ser un fenómeno ya casi del siglo XIX. El mercado norteamericano, naturalmente. 18, final del 18, cuando los ingleses comienzan a lanzar el decreto de prohibir el tráfico de esclavos, cuando ellos eran los primeros esclavistas. Pero cuando ven que viene la revolución industrial, dicen, bueno, no, el obrero salariado produce mejor. La fuerza de la máquina produce más que el músculo. Entonces lo cambian y ellos mismos decretan de suspender el comercio, lo cual no impide el tráfico de contrabando. Vienen más que nunca. Sí. Tanto aquí como... Y el gran mercado, que se habla muy poco, es el de Brasil. Es donde realmente va la mayor cantidad, yo diría que 60-70% de los transportados, que nunca se sabe cuántos fueron, la tragedia humana esta. Pueden ser 15 millones, 15, 20 millones. Sí. Hay muchas cifras. Sobre 200 años. Entonces, Eric Williams habla de 30 millones. 30 millones. Yo lo conocía una vez, cuando era primer ministro. Sí, él tiene una historia. Capitalismo y esclavitud se llama. Esa cifra, la que yo he visto más o menos es 15 millones. Una vez que lo vi, creo que fue UNESCO que la publicó. Claro, la mortalidad que había. Claro, era 4 veces eso. No, es que no duraban un año. No, en el transporte. Sí, claro, en el trayecto. En el transporte. Pero era tan y una vez rentable, llegado aquí, era tan rentable que se podían morir la mitad y como quiera les rentaba mucho. Era tremendamente lucrativo. Entonces comienzan a traer ahí el gran mercado donde comienzan las Antillas. Realmente ya una versión capitalista es la colonia de San Domingo, en Haití, donde llegan a estar en el 98, en el 21, habían 450.000, de los cuales 90% eran bozales, no hablaban ni siquiera creol, eran dialectos africanos. Eso explica en gran parte la ferocidad de esa rebelión que hubo ahí, porque había un vacío cultural completo entre propietarios, gente locales y los nuevos esclavos. Entonces en Haití se desarrolla... Tú dices que al estallido de la revolución en Haití, el 90% de los esclavos no hablaban creol. Bozales, sí, eran dialectos, hablaban dialecto entre ellos. Africanos. Africanos, de donde venían. Sí, porque no había instrucción. O sea, cuando instruyeron a Toussaint, los otros propietarios le hicieron un escándalo al dueño. Dicen, tú le vas a enseñar a leer y a escribir. Al cochero, que era cochero de él. Claro, era un negro liberto. No claro, por la luz de las letras, ahí penetran otras cosas y el hombre despertó. Bueno, en parte, vamos a la pausa y vamos a seguir con el tema Haití, específicamente, cómo surge el creol. Musicalmente, y sí. Y cómo surge el creol también, si eran todos dialectos distintos. Y yo te pregunto, ¿por qué Haití no tiene una música tan... Sí tiene, pero a eso voy. No tiene una música tan popular, tan famosa y tan universal como la tiene Cuba. Sí tuvo estas características negras. Como la tiene Jamaica ahora. Exacto, pero tampoco la tiene tanto como Cuba, aunque sí es muy famosa. Óyeme, yo te voy a decir que el caribeño más conocido en el mundo entero se llama Bob Marley. Sí, Jamaica la tiene grandísima. Olvídate. Pero yo creo que Cuba más. Yo creo que Cuba va. No, pero en la música... Yo me inclino por Cuba, pero eso lo podemos explicar. Sí, lo vemos en el próximo. No es cuestión de preferencia personal. Pero es cierto que Bob Marley es el nombre más conocido de la música caribeña. Sí, de Caribe. Sí, el que más ha vendido también. Sí. Volvemos. Hablamos ahora de Haití. Bueno, hablábamos aquí justamente de cuántos factores, comentaba José en la pausa, de cuántos factores hay que llevan a lo que es ese sincretismo de la música cubana. En el segmento anterior yo le preguntaba justamente qué hace que en Cuba se dé ese sincretismo, si es la mezcla de la población española, los esclavos, porque le mencionaba yo que en Haití no se da una música tan, si existiera el término, tan expansiva. O sea, que se expande tan
tan famosa y acatada por otros países. Sí, en el caso, por ejemplo, la segunda, donde está el mapa de Cuba, ese que está ahí atrás, la ubicación geográfica de la isla de Cuba era esencial para todo tipo de comercio. Era el último punto antes de la flota salir hacia España, de América a España. Entonces, La Habana, por la posición privilegiada en el Golfo de México, se convierte en un centro transatlántico en todos los órdenes, uno de ellos culturales. Toda la masa de esclavos que está llegando ahí, en la isla de Cuba, comienza a recibir influencias notables americanas de arriba, de los Estados Unidos, y influencias europeas culturales. Comienza el flamenco español, el minué francés, la rueda que había. Entonces todas esas cosas comienzan a armonizarse ahí en Cuba y se comienzan a dar los primeros ritmos que consideramos propiamente cubanos, no tanto afrocubanos, pero mitad base americana, base europea. Uno de ellos va a ser la habanera cubana. ¿Ya en qué año, José? Eso ya sería al principio del siglo XIX. Sí. Comienza la habanera, se comienzan a crear estos grandes centros culturales, grandes teatros en La Habana. Porque había mucha riqueza. Exacto, había era mucha una gran riqueza. metrópoli. Cuba, al explotar la revolución haitiana y destruir prácticamente lo que era la colonia más rica del mundo, la colonia francesa, San Domingo. la española queda devastada. Entonces los cubanos hacen un esfuerzo triple por reforzar la presencia española allá, y Cuba se vuelve la joya preciada del Imperio Español. Sí, a un punto sí. en el siglo XIX, Claro, era el país La de esa Habana época. era una ciudad mucho más cosmopolita que el mismo Madrid. Entonces comienzan esas cosas ahí, y hay este terrible miedo de que esa epidemia, ese germen de rebelión que se ha desatado en Haití se va a expandir Madrid nunca fue cosmopolita. a las otras Antillas. ¿Perdón? Madrid nunca En fue esa época cosmopolita. todavía no era. ¿Nunca fue qué? Cosmopolita. Bueno. Eso es París o Londres. Sí. Madrid No tanto, sería no cosmopolita ahora. No, por otros factores, pero la península ibérica tiene sus características también. La península ibérica fue la única que sufrió 800 años de invasión musulmana, entonces ahí lo que hay, pero es la más, quizá la más colorida de toda la cultura. Tiene esa, Sí, sí, la ese más colorida, encanto sí. Sobre todo particular, Andalucía. Sí. ese carácter místico que tiene Andalucía. la cultura española, la literatura, todo, en todas partes, porque recibieron de todas partes. Pues todo el mundo quería estar en España. Es lo mismo que aquí. En la Hispaniola, todo el mundo quería venir aquí, todos los imperios coloniales. Ah, sí. Entonces, siempre fuimos sujetos a toda esta serie de tiranteses históricas y de intereses económicos, metidos y políticos. Entonces, destrozan la isla de la Hispaniola. Sí. Un gran componente de la masa cultural francesa, que era importante, desarrollaron la tumba, una serie de instrumentos, se van a Cuba. Sobre todo al oriente cubano. Blancos y mulatos, franceses. Entonces comienza ahí una inseminación también adicional de ritmos africanos a través de Oriente, de Santiago de Cuba, y se comienza al rudimento lo que va a ser el son y el danzón aquí, siglo XIX. Mientras tanto tiene la habanera allá. La habanera va a fecundar, a través del comercio que tenía España con todas sus colonias, va a fecundar eventualmente el tango allá abajo en el estuario del Río de la Plata. Es una derivación. El tango, como se desarrolló en Montevideo y Buenos Aires, una derivación de la habanera cubana. Pero ya había tango. No. Se comienza ahí, todo el mundo tiene algún tipo de ritmo, pero ese swing particular Comienza del a partir tango, de que ahí. yo no lo puedo explicar musicológicamente, viene también, También de la la habanera. influencia italiana. Hay también de la canción Mucho, italiana, de la mucho. canción y de las cítaras y de las guitarras. Entonces el negro cubano tiene ese misterio particular y comienza a mezclarlo todo. El son, evidentemente, incluye lo que va a ser la guitarra flamenca con un instrumento de percusión de base, que es el bongo, que es una creación cubana, Sí, no sí, africana. Le introducen las maracas y comienza a desarrollarse ahí en Santiago de Cuba lo que va a ser propiamente el primer ritmo propiamente afrocubano. Al Napoleón invadir España en 1808, los miles de afrancesados que están en Cuba son expulsados por ser franceses. Los expulsan y van al Golfo de México, a la New Orleans. El New Orleans, y ahí también se comienza a desarrollar otra imbricación, otro sincretismo cultural Es el jazz. con los ritmos que hay ahí franceses, porque había sido colonia francesa también,
y se fecunda lo que va a ser, No, por un lado, todavía era francés. el blues y el jazz. Luisiana, ¿cuándo pasa a los Estados Unidos? Luisiana primero pasó a España y después Napoleón. Estados Unidos lo compra. Napoleón, Jefferson se la compró Sí. a Napoleón. Sí. Sí, A así, principios del siglo XIX. así es que le quiere. Sí, era el presidente era Jefferson y le venden el territorio de la Luisiana, sí, que era inmenso. Llegaba hasta Canadá. El territorio de la Luisiana. Todo el río Mississippi. Sí, son 3 estados actuales. Sí, Sí, todo el sí, Mississippi, sí. toda la cuenca del Mississippi. Parte en dos lo que hoy son los Estados Unidos. Claro que fue descubierto por los franceses. San Luis, Luis XIV, sí, en el sí. medio. Entonces, por esa misma vía, es que los ritmos afroamericanos ya en New Orleans comienzan a ascender por el río, que se van. Ahí viene el blues de Memphis, que está en la ribera, y, el de San Luis y el de Chicago eventualmente. También. El famoso blues de Chicago. Entonces, en los Estados Unidos va a ser diferente. Los Estados Unidos, por la inmensidad que tenía también el mercado de esclavos, recibieron vertientes de las 2 zonas geográficas en África, tanto de la zona de la guitarra de los musulmanes como la zona de los tambores. Entonces ahí va a haber 2 vertientes, el blues norteamericano, con su énfasis en la guitarra, e influencia musulmana, de los bambaras y los senegaleses arriba, y el jazz ya va a combinar el tambor, Congo Square, era la famosa plaza que Duke Ellington le dedicó no sé cuántas canciones a esa plaza, y ahí se desarrollan los ritmos propiamente ya también afroamericanos, con la batería y con lo que ellas llamaban ese toque cubano, the Spanish tinge. Le decía, hay uno famoso ahí que yo tengo que le dice, tócame el son ese cubano, el sonido cubano ese. Y es propiamente jazz, ya lo que están tocando. ¿Qué tanto fueron evolucionando, José, esos instrumentos heredados de África? ¿Qué tenían en África respecto a cuerdas que después evolucionaron? Bueno, tenían árabe. la luta esa árabe y la simple cuerda, le van agregando más cuerdas a esa. Por Y otro además lado, la guitarra española después. la guitarra española, Se sí, mezcla con la la guitarra base es la española. guitarra española, Sí. el sonero es la guitarra española. Ah, ok. Y el 3 el cubano. Sí, El tres cubano. Es una sí, invención de sí, ellos. sí, el Es tres una guitarra con 3 pares de Sí, cuerdas. con 3 pares. Y tiene un le sonido meten- muy muy metálico. peculiar. sí, muy y le peculiar. meten el compás ese, ¿cómo que le dicen? La seguidilla, algo así. Tiene un tono muy técnico que ellos les agarran de una manera diferente y ahí le da el toque ese que tú sabes que son Sí, inmediatamente. sí. ¿Verdad? Entonces eso lo van desarrollando aquí, pero en los Estados Unidos se da también ese fenómeno y hay una correlación muy estrecha entre Cuba y New Orleans. New Orleans era el puerto, el comercio exterior de Cuba. Por ahí es que llegaban todas las cosas. Entonces ahí se fecundó también otra relación. Pero Ahora, el periodo donde este sincretismo de influencias africanas, influencias, vamos a decir, europeas, francesas, italianas, españolas, se realiza y realmente produce ese salto. Porque una cosa es tú tener compartimientos por de tango, eso. aquí están los africanos, Claro, aquí están los claro. españoles, aquí están los... Es que va produciendo esa fusión. Es en el siglo XIX. en el siglo XIX que comienza realmente, en ambos, en los dos también, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Brasil y en Cuba, y en las Antillas. En Cuba es muy particular, porque en Cuba, cuando los ingleses prohíben el comercio de esclavos, comienza un contrabando y al ser la gran fuente de ingresos se convierte el azúcar en Cuba, que realmente depunta a principios del siglo XIX, traen en masa esclavos hasta un punto que fueron los últimos en abolir, él y Brasil fueron los últimos. El último fue Brasil creo que le lleva unos años, pero no, ya Brasil, pero el último fue Cuba. 1880, varios de los músicos cubanos, por ejemplo, Chano Pozo, el gran percusionista, sí. Hijo de esclavo. su abuelo era esclavo, Sí. la mayoría, Benny Moré, Sí, su abuelo, sí. fue esclavo, entonces estaban muy cerca, pero la gran explosión cultural viene con ese desarrollo que tuvo Cuba en el siglo XIX. Tenían el teatro más grande del mundo, el Teatro Tacón, estaba en La Habana, inmenso, más grande que la Scala de Milán o que la Ópera de París, y comienzan todas esas funciones culturales y se comienzan a ligar con la influencia de música de conservatorio europea. Y ahí la música adquiere una fineza. Y ahí introducen ¿No? violines, la flauta. y la fineza, ahí viene la influencia china también con los violines. Hay una fineza en la música con todo y el toque popular que la vuelve muy característica. Se comienzan a desarrollar los ritmos.
el gran ritmo que viene en el siglo XIX va a ser el danzón, con las orquestas de danzones y lo que llamaban en ese entonces la orquesta de charangas. Y vamos a terminar el siglo XIX ahí, claro, la guerra de independencia, que fue una carnicería humana, fue donde más personas murieron en toda la guerra de independencia de América, fue en Cuba. En esa campaña, con Máximo Gómez. Eso las dos en las campañas. dos, en la de los 10 años. La grande y la chiquita. Y en la de Martí. Ahí eso devasta, ¿no?, Cuba en todos los sentidos, y vuelve a florecer la música entonces, a principios del siglo XX, ya con una influencia directa norteamericana, con los músicos de jazz, y adquieren otra vez un refinamiento y sofisticación único en el continente, y yo diría que la primera que surge en Santiago de Cuba, pero después se desarrolla en los puertos de La Habana, es el son cubano, con los grandes conjuntos clásicos, ¿no? El Seteto Habanero, que comienza para esa época, Ignacio Piñeiro y algunos otros. Una verdadera explosión, y con el advenimiento de las radios, ahí se comienzan a desarrollar entonces las versiones orquestales. También eso influyó muchísimo en la difusión, que antes no estaba. Nos vamos a la pausa. Sí, el gran impacto va a ser el siglo XX. Sí, por toda la tecnología también. Nos vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, amigos, continuamos en este especial programa que no tiene nada que ver con política, con economía. Para variar. Para variar, que es sobre la música en Cuba en particular, pero la música afroantillana y afroamericana, vamos a llamarle. Porque evidentemente, aunque no tenemos el invitado con la especialidad y el conocimiento en detalle de lo de Brasil, sí conoce el proceso en Cuba, las Antillas y los Estados Unidos con el surgimiento del jazz. Yo tengo un gran amigo, Pedro Delgado Malagón. Que toca todos los instrumentos. Claro. Bueno, ellos todos. Que toca todos y sabe casi de todo. Los hermanos Gran también. amigo mío también. Sí. Pedritín dice que en América hay tres grandes raíces culturales que son producto del sincretismo, que sin ese sincretismo no hubiera nunca alcanzado, y con sociedades ricas que chocan con la esclavitud. New Orleans y los Estados Unidos con el jazz, Cuba con la música afrocubana y Brasil con el surgimiento de todos los ritmos afro-brasileños también. Entonces, ahí hay una relación también porque, como decía Mónica, en Haití hubo una esclavitud quizás más intensa todavía. Sí, y fíjate que pero no llegó al sincretismo. Sí. Aquí tampoco. En Puerto Rico, en cierto sentido, lo que hay es una importación de la música cubana por la relación histórica muy estrecha entre Puerto Rico y Cuba. Y en el resto del Caribe, digamos, no insular, el Caribe continental, en Venezuela, en Colombia, en las costas de Centroamérica y Panamá, este proceso no tiene la cristalización de ese choque entre sociedades que han producido una ciudad con bastante riqueza, con una burguesía muy importante, y el sincretismo con África. Y la exportación, porque la cumbia, la música venezolana no son tan... La cumbia colombiana. Por eso, la cumbia colombiana y la música venezolana okay. no tienen ese alcance geográficamente hablando. Sin embargo, José, yo creo que la música brasileña en general tiene más, así rápidamente identificable, más rasgos africanos que la misma cubana. Los dos iguales, ¿tú encuentras? Iguales, pero muy marcados. Yo creo que la cubana más. Pero Brasil tiene una inmensidad de ritmos también. Brasil, para mí, es un continente desconocido. Bueno. Musical. La bossa y la batucada y todo eso es lo que se ve por la superficie, pero tienen una amplia cantidad
de ritmo, sobre todo de Bahía hacia encima, la región del nordeste. No, es que es enorme, tiene tantas regiones. Muy africano, pero hay enclaves así en todas partes, en Colombia, en Buenaventura. Incluso los También hay bailes, los bailes No, de la costa brasileños. caribe. en la de costa, Colombia. Buenaventura del Pacífico. y Barranquilla. Sí, ¿no? Barranquilla, Medellín, la cuenca. Cartagena. En Panamá hay también, en Honduras también. Sí, pero hablando de la presencia africana, yo creo que en Brasil el baile inclusive es más africano que en cualquier otro país de... Puede ser que hayan tenido un proceso de aislamiento. Bueno, tú decías que el país que pronunciado. más africanos recibió. Oh, los que más recibieron fue el Bueno, mercado quizá por brasileño, eso. claro. Sí, Más era- que Estados por eso. Unidos. Era mucho más que Estados Unidos, mucho más grande. Mucho más grande. De hecho, la población africana más grande, es decir, de origen africano, afroamericana, vamos a llamarle, contemporánea es en Brasil. Bueno. Pero es que Brasil era el mercado más grande, claro, Es en Brasil. por enorme expansión. La expansión territorial era mayor que las 13 colonias norteamericanas, mucho mayor Sí. en territorio, entonces con una costa inmensa. Entonces ahí fue que trajeron más, y era muy fácil para ellos navegar de Angola, de Luanda. No, está muy cerca. Está muy cerca. Arrecife. Estaba eso contribuía mucho también y traían en masa. Pero a Cuba deben haber traído más de 1 millón en el siglo XIX, también en masa, porque se da este desarrollo económico extraordinario. Y el hecho En la industria de- del azúcar, básicamente. con el azúcar, sí, producto monocultivo, pero una explosión, de la misma forma que lo fue en Haití. Pero en Cuba siempre hubo una sociedad cultural mucho más abierta, estaba abierta hacia el Atlántico, no hacia el Caribe. Entonces esa influencia atlántica para mí le lleva a recibir una serie de influencias europeas refinadas, culturales, No, además musicales. que en la revolución haitiana destruyó todo lo que había. Bueno, aparte de eso, sí, En también, 1803 porque era, uno no quedaba nada. por la tragedia que significa la ubicación privilegiada de la isla española. Sí, fue una tragedia y fue un cataclismo humano. ¿Cómo tú explicas esa tragedia? Bueno, porque estábamos en el centro, En el centro del Caribe. una isla mucho más rica que Cuba, por claro. ejemplo, en Con recursos. más montañas, más agua. Con una apertura directa hacia América del Sur, cuando tú ves la geografía. Entonces, hacia Europa. Era un objeto de rapiña ambición. de todo el mundo. Oliver Cromwell le indica a Thomas Hobbes, al filósofo Thomas Hobbes, hizo un plan expedicionario. Venable. Esa misma, le hizo un plan expedicionario, se lo hizo el creador del Leviatán, Thomas Hobbes, le preparó un plan expedicionario de la conquista de las Antillas a Oliver Cromwell. El primer paso fue la de Peña y aquí le desbarataron el sueño. Aquí en Jaina se lo rompieron. Pero tú sabes quién fue que se rompieron. Bueno, aquí Los cangrejos. Los españoles, el conde de Peñalba. No, hombre, había el conde de 700 Peñalba, españoles aquí. le salían por detrás porque eso era una selva impenetrable que había. Ellos llegaron hasta desde donde aquí hasta está, Jaina. ¿cómo se llama? Está el Vesubio, por ahí. No, pero le rompían, en el San Jerónimo. San Jerónimo, hasta ahí llegaron. Le rompían las piernas. Tú lees, Bernardo Vega publicó un libro muy bueno de eso. Y en Chautegui a Cabral, un libro que no aparece en ningún lado ahora, enorme, está todo el plan expedicionario que querían. Entonces tenían esa idea de crear... ¿Cuál libro es ese? Sixto en Chautegui Cabral. No. El libro. Sixto no, el otro, Héctor. Héctor en Chautegui, Héctor, sí, el que un fue. libraco así. Nosotros lo tenemos allá abajo, en la Quinta la Quinta. Dominica, la edición original, pero era un plan bien concebido de conquistar el Caribe. De ahí surge que conquisten Jamaica. Y Jamaica Exactamente. y Al fracasar aquí, van allá van a y lo Jamaica, conquistan. que era española también, y la conquistan. van allí y lo conquistan y... Eso fue en y- 1586. no, 1655. 55. Entonces fracasan aquí y William Penn no quiere llegar. William Penn es el padre del que fundó Pennsylvania, el que vino aquí. Entonces no quiere llegar con las manos vacías a Inglaterra, van con Jamaica. Lo trancaron a los dos en la Torre de Londres como quiera. Y a uno casi lo iban a ahorcar a los dos. Y le dieron el indulto, pero conquistan Jamaica y Jamaica se convierte en un mercado de esclavos bastante pronunciado Sí, también. pero la isla es pequeña, no Pero tiene... tenían sus 100 y pico de mil, hasta el punto de que cuando explota la revolución en Haití, los ingleses inmediatamente desembarcan y durante todo el periodo de la revolución haitiana, los ingleses se quedaron en Puerto Príncipe, no se fueron de ahí. Y lo tenían, y perdieron 15.000 hombres Sí. Con las fiebres y todo, Sí. porque tenían ese miedo, como lo tenían los Del cubanos, contagio. del contagio. Como pasó en Guadalupe y en No, y Martinica, Simón Bolívar, por ejemplo, fue abastecido por Petión. estaba aterrado porque tenía muchísimos negros también en No, Venezuela. pero él se alió a los haitianos. Bueno, por motivos estratégicos, pero en términos sociales hay unos párrafos de Bolívar donde habla de la explosión social que se puede provocar
con este aventimiento de esta Pero él liberó sus insurrección. esclavos. No sé si lo liberó. Sí, no sé si lo liberó. Bolívar liberó todos sus esclavos y hizo un compromiso con Petión de donde él, Le daba las armas. lo único que le pidió Petión fue que le dio una ayuda invaluable, fue donde tú llegues y haya esclavitud. Lo único que yo te pido es liberar a los esclavos. Bueno, podían, sí, pues está. Y está fue muy bien eso. Santander el que lo impidió. Al Bolívar estaba guerreando en Perú y en Ecuador y en el resto de Colombia, siendo presidente de la Gran Colombia, cuando se hace el Congreso Anfitriónico de Panamá, el que controla todo eso, que invita a los Estados Unidos, invita a todo el mundo, menos a Haití, fue Santander. Bueno, infelizmente. El que era el con eso, vicepresidente. Hay una abolición de la esclavitud, no resolvió el problema, porque eso lo que dio fue nacimiento, fue la segregación. Sí. Inmediatamente, como pasó en Estados Unidos, entonces abolen la esclavitud oficialmente, pero continúa la sociedad segregada. En Cuba había una fuerte segregación, aún en la Todavía época hoy. cuando comienza la Todavía época de hoy. oro. Dicen Hoy que no sé, No, porque nunca segregación he ido, no. pero- Segregación no hay. Discriminación. Lo que hay es racismo todavía. Segregación racial, muy segregación segrega- racial. Aunque hay mucha integración en todos los niveles. Yo creo que hay mucha Claro. integración en Cuba. Racismo. Ay, pero los mismos cubanos me Bueno. dicen que hay un substrato racista en muchos cubanos. Sí, porque si no- Más que en los dominicanos. ¿Tú crees? Sí. Aquí no Yo hay, pensaba aquí que, no hay que racismo. Aquí no hay por racismo. eso, yo Aquí, pensaba aunque que aquí dicen no que había somos tampoco. racistas acusar a alguien, antihaitianos. No, aquí no acusar somos a alguien que sea racistas. nacionalista de ser racista y xenofóbico Claro, en es este absurdo. país es una incongruencia lógica. Aquí es un país esencialmente mulato, yo diría que el más Más mulato, Claro, el más claro, mulato del claro, mundo, sí. del claro. planeta, Sí. es este país. Aquí el color no Claro. tiene ninguna función. Puede haber una división social en base al color, en algunos A extractos. pesar que hay un odio a los haitianos Pero- fuerte. Bueno, pero ya ¿Perdón? eso es otra cosa. odio a los haitianos. Eso no es Bueno, por- pero eso no, es un claro, odio eso que es está otra centrado cosa. no, Sí, sí, de la historia, no, ¿qué? racial, Claro. no, de que hay un odio, Claro. pero no es un odio basado en criterios Y raciales. es un odio que se está acrecentando Hay- lamentablemente por todas las cosas que han sucedido. Hay cosas en los culturales últimos No, años. no, bueno, yo lo sé, pero tenemos pero cierta invasión. No neguemos Claro, que hay campañas claro. de odio. Claro que sí, porque el racismo es una posición natural del ser humano. Si tú no entiendes a alguien, tú vas a Claro, adoptar cualquier claro, cosa que Sí, tú claro, veas. lo que sea No, distinto. tampoco hay que volverse Todo lo que sea loco. distinto. Claro. Tampoco hay que volverse loco con el racismo social. Lo que tú tienes que establecer son unas leyes que tú no puedes discriminar a nadie sobre esa base. Pero de que tú veas a una persona de otra raza, otra cosa, y tenga un resquemor, es una reacción natural. Y no hay en que todos volverse los loco países con del eso. mundo Están pasa. casi tirando una botella Sí, porque tenemos porque que ir a tenemos que ir a una pausa, pausa. a la última. Volvemos. Bueno, la verdad es que no quisiéramos que se acabara el programa sin hablar un poco de la música dominicana, aunque también nos faltan... Y su bueno, ¿cuáles imbricación son? con la cubana. Claro, La ¿y cuáles son los cubana, ritmos sí. cubanos más oídos, más internacionalizados? ¿Qué heredamos de los cubanos? Pero hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, por eso mencioné al principio del programa el libro de Carpentier. En ese libro, Alejo Carpentier dice que el son nació aquí, Esa, sí, en el Santiago. siglo XVI. en Santiago, de los Santiago, Caballeros. las dos hermanas. Y de ahí viajó a las dos hermanas, ¿cómo se llamaban? Silveiro, no me acuerdo el nombre, pero son dos hermanas. Dos hermanas Y hay que- una canción también de 1560 de Ma Silveira, algo así. O algo así. Ma, que siempre a las negras decían Ma. Ah, de sí, mamá. Sí, abuela, sí, la sí. que era la abuela, Sí. Ma Clotilde, todo el mundo tiene un Ma. ¿Y entonces de dónde sale el son? ¿Por qué dicen que el nació? son, esa teoría que la dice tiene mucha Carpentier, guitarra. sí, pero hay un intervalo de 3 siglos y medio entre los dos. Pero el son propiamente, el son nació en Es Cuba. cubano, sí. El son es cubano Santiaguero. y santiaguero, y de ahí se expande. Digo, con el progreso de La Habana en el principio del siglo XX, se comienza a desarrollar en los lupanares y en los cabarets en La Habana. ¿Cómo se desarrolló aquí también? Aquí tenían, primero, Papito Chevalier me dice En que Cuco Baloy, ¿tú no te allá acuerdas? abajo, sí, donde está la José Gabriel García, Sí. ahí habían unos lupanares antes, estamos hablando del Y principio del cerca siglo donde está XX. Poasi. Poasi comienzan a subir con los muelleros, sí. los puertos, entonces la General Cabral, el otro que está arriba de Santa Bárbara, Borojol. Borojol, En Borojol exacto. y Mira, en mira, Villa... míralo ahí.
Exacto, eso en Exacto. Cuba. Sí. Eso es en Cuba. Eso es en Cuba, creo. Sí. Sí. Y entonces en Villa Francisca también se desarrolló ahí. Y el son dominicano tiene las mismas características que el cubano y todavía existen muchísimos clubes de Bello, sones. bello ese En contenido. Villa Consuelo hay por lo menos Sí. 4 clubes de soneros. Son de y se visten de forma Villacón, Y especial. fíjate, En Villa como, Consuelo, sí, van a- como este señor con su los zapato martes blanco. bailan, los martes bailan en el Sombrero secreto blanco. musical ahí en Sí, Villa sí, Consuelo. sí. Teníamos Ahí los jueves en Lucía y los cerrados. Sí. Y bueno, y está el Sí. sartén también, donde dan El exhibiciones sartén, también, y allá los en domingos- la zona. Y los El grupo domingos Moller en la de ruina hay una tradición sonera aquí muy importante. Sobre todo en la capital. En la capital, y en Santiago, en el sur también, en Baní, También. en No, el y en el Nizao, este también, en Nizao y en San Macorís, Pedro, sí. en la arena, ¿no? En todo el país. En la arena, La arena, Macorís. sí. No, aquí se baila mucho, sobre todo el son. Del son se va a desarrollar entonces otra vez el danzón con grandes orquestas, y hay algo que hace ahí el bajista Cachao, ¿no? Que Andy García lo admira mucho y lo Sí. pone en la película. Él le da un toque especial, el tumbado al bajo, en una canción que se puede poner, y de ahí va a salir el mambo, que va también a causar una gran explosión y se va a Si convertir. el mambo deriva del son. El mambo deriva del son de una modificación Con que la le hizo marimba. Cachao. Alcano hizo maravilla, no, con el bajo. Con el bajo. Alcano hizo maravilla y aceleró el ritmo, y entonces se crea el mambo, Pérez que Prado. es el que va a inmortalizar Sí, Pérez Prado, sí. que era un inmenso pianista también, una gran orquesta. Entonces tienen ahí eso, ahí viene el cha-cha-cha también. Ya ha hecho una También mezcla con el Big Band americano. comienzan a mezclarlo. Porque sí. tiene mucho del Big Band. Bueno, hay una muy buena de la gran de orquestación. Benny Moré, una pena que no tengamos el tiempo, de Hoy como Ayer. Hay un video en YouTube con él con su orquesta, donde tú notas ahí totalmente la influencia lintoniana. La orquesta es perfectamente un bolero cubano con él cantando, pero la armonización y toda la melodía y la construcción de la pieza es totalmente la orquesta de Duke Ellington. Entonces ellos tienen Exacto. esa influencia porque comienzan a crearse, eso es lo que hablo de la sofisticación de la música. Incluyen también esa sofisticación que va a ser el jazz americano. Lo van Exacto. incluyendo hasta el punto que ahora hay una vertiente que es el jazz latino. El jazz latino, Sí, que es muy Michel importante. Camilo, Sí, Michel claro, Camilo sí, claro. sí, es un gran exponente. Claro. Tito Puente tocaba Sí, muchísimo sí. Latin jazz. Y el otro, Tito Rodríguez, también se convierten. Cuando cierran Cuba, en el 59, ¿Quién la cerró? bueno, la historia. La historia. Cuando cambia Cuba. en el Tú año dices cuando la revolución en el cubana. año cero, en el año cero, ahí se mueve esa tradición musical, se mueve al norte, a San Juan y a Nueva York. Sí. Ahí se comienza y ahí vuelve y se Pero fecunda. sigue en Cuba también. No, claro que Claro, sigue, claro, no, claro que claro. sigue. Esa es la mata. Claro. Pero se vuelve, el centro cultural se vuelve New York City 50-60. De lo Sí, que, de lo que es la creemos, salsa después. La música cubana, y después Pacheco. Se baila mucha salsa le en Nueva met- York. La salsa No, gran es centro una salsero. derivación de la música cubana mezclada con algunos ritmos colombianos, dominicanos Sí, y ellos puertorriqueños. ellos ¿Cómo entran se llama No, el y puertorriqueño? Johnny Pacheco fue un gran. Pacheco es dominicano de Santiago. No, Johnny Pacheco es el creador de la salsa moderna, sí, en New York City. Pero ellos se debaten Fania All Star. que cuál es capital de la salsa, Cali o New York o San Juan. Ellos viven Yo debatiendo. he visto dominicanos Miami bailando también lo en dice. Nueva York salsa en sitios que he ido así, fantástico. Pues yo iba mucho también Sí. allá. Ah, bueno, sí, tú vivías todo. allá. Sí, claro que sí. Yo iba mucho a las cosas. Sí. Claro, A tirar yo no los soy- pies. Yo no soy el gran bailarín, pero me gustaban. Pero los clubes Sí. tienen todavía quedan unos residuos de viejos cubanos allá y hay uno que se llama La Vieja Guardia. Sí. Es uno de los grandes ¿Dónde clubes. está eso? En New York City, por ahí por la 44. En Manhattan. Manhattan, 44 octavas, por donde está el Copacabana Nuevo. Ahí hacen una sesión de La Vieja Guardia. Entonces es una música que ha perdurado mucho, es una explosión, por ejemplo, en Europa. París es un gran centro de música. Y ahora música de cubana. la música dominicana esta, ¿cómo se llama? La bachata. Ah, sí. ahí La Que es bachata que es una ha sido- Hay derivación. festival internacional en Berlín. La Yo bachata me- sale de la música cubana, José. es una vez- La bachata es Sindo Garay, un cubano que vivió aquí, vivió 100 años, radicado en Santiago, le puso a todos sus hijos nombre de cacique dominicano, Guarionema, Giovanex, hizo un dúo con él y a él se le atribuye el origen de De lo la que va a bachata. ser la bachata. Pero es de origen cubano, pero vivió 60 años aquí. Pero fíjate que de viejo la él era bachata es de como origen una cubano. derivación del bolero también. ¿Verdad? No, pero muy tiene un espe- timbao muy diferente al más bolero. acelerado porque siempre le hacen eso. Sí. Toman una base
el son montuno toma una base y lo van acelerando. Y así cuando tú es, vienes a ver así el es. mambo y después la guaracha. Esa imbricación. Señores, la de todo. música es un lenguaje universal. Aunque tú no entiendas la letra, coges el ritmo, te gusta, cada vez, mientras más lo oyes, más te gusta, y mientras más lo bailas, pues más aprendes a hacerlo. Y es como la sonrisa, ¿verdad? El lenguaje universal, la música, nos gusta a todos. Mira Celia Cruz ahí atrás, en la foto. una Celia, ¿dónde famosa. está ahí? Sí, mira ahí, Azúcar. en el medio. Sí. Esa es la Sonora Matancera. Esa es la Sonora Matancera con los originales, Rogelio Martínez, de años 50. Y José, ahí se nos en acabó el tiempo. En la Sonora no tuvo también el puertorriqueño Todos estuvieron en la Sonora. Daniel Santos. Daniel Santos, el claro. inquieto Anacobero. Daniel Santos tenía 2 programas de radio diarios en La Habana. Wow. Uno al mediodía y otro en la noche. Es Señores, que se siempre nos hay ha tiempo terminado el tiempo, para pero- escuchar música. Pero podríamos seguir, como dijo él, 3 horas más. Pero será en otra ocasión que seguiremos con un tema distinto a lo que realmente hacemos Bueno. diariamente. Qué bueno, ¿verdad? Hasta pronto, señores.